Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, en este tutorial vamos a aprender a usar matemática y en específico vamos a utilizar matemática para resolver sistemas de ecuaciones. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones que planteamos en posición. Voy a utilizar dos comandos diferentes que trabajan de manera distinta. Voy a explicar cómo es que deben utilizar estos comandos y cómo es que estas herramientas trabajan. Esto lo vamos a implementar en matemática, pero también lo vamos a aplicar en MATLAB. Vamos a hacer un archivo .m, que en realidad es una función en este software, y esto nos va a servir para comparar ambos programas. Y bueno, antes que nada voy a dar una pequeña introducción de lo que es matemática. Una vez que nosotros abrimos matemática nos despliega esta barra de herramientas y bueno, lo que vamos a hacer es abrir un nuevo notebook y en esta página en blanco nosotros ya podemos hacer operaciones matemáticas. Esta página la podemos dividir en celdas y las celdas nos ayudan a realizar operaciones matemáticas de manera independiente, pero estas celdas las podemos relacionar, ya que todas las variables que nosotros ocupemos en una celda se guardan en el kernel del programa y entonces las demás celdas pueden hacer uso de estas variables. Voy a poner algunos ejemplos. Voy a asignarle a esta variable A un valor de 5 más 10. La manera de correr la celda es oprimir la tecla Shift más Enter. Entonces despliega el valor de A, que sería 15. Y bueno, observen cómo la celda termina y el programa me muestra una línea horizontal que marca el fin de la primera celda, pero también marca el inicio de una segunda celda. Y en esta parte derecha tenemos un corchete indicando el principio y el fin de esta primera celda. Algo que también deben observar es que mientras yo no guarde mi archivo, va a aparecer un asterisco aquí. Observen cómo si yo lo guardo, desaparece el asterisco y muestra ya el nombre de nuestro archivo. Entonces, bueno, recuerden, mientras no guarden los cambios hechos a un documento o a un notebook en matemática, va a aparecer un asterisco. Ok, entonces, como les comentaba, voy a trabajar en una celda. Esta celda la puedo realizar independientemente de mi primer celda. Es decir, voy a trabajar con ella una vez que la primer celda ya terminó. Pero yo puedo utilizar, por ejemplo, este valor de A. Y bueno, una diferencia que pueden observar es que la letra B está en color azul y la letra A está en color negro. Esto significa que A ya tiene un valor asignado. O sea que ya no es una variable, sino una constante, porque ya tiene este valor de 15. Y B está en azul y eso indica que sigue siendo una variable. Si yo asigno a B el valor de A más 10, nos tiene que mostrar un valor de 25, puesto que A vale 15. Y es lo que tenemos como respuesta. Podemos ver cómo al correr la celda me muestra el final de esta y el inicio de otra. Si yo sigo haciendo operaciones, por ejemplo, a C le voy a asignar un valor y bueno, esta vez no voy a correr la celda, simplemente voy a dar Enter. Puedo seguir trabajando en la misma celda. Observen cómo puedo seguir haciendo operaciones. Y una vez que
oprimo la tecla Shift más Enter, pues ya me muestra los resultados. Y bueno, lo que me está diciendo aquí el programa es que tanto C como D y E son símbolos protegidos. Eso quiere decir que son textos establecidos para funciones en matemática, y si yo las ocupo puede causar inconvenientes. Entonces, bueno, observen cómo, por ejemplo, voy a utilizar letras diferentes. Voy a correr la celda y ya no me muestra el error que mostró anteriormente. Bueno, otra cosa importante son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, por ejemplo, las palabras coseno, seno, tangente, etcétera, deben ir con mayúscula y van de la siguiente manera. Por ejemplo, a la letra J le voy a asignar el valor de un coseno, y al ángulo al que le quiero aplicar el coseno debe ir entre corchetes, por ejemplo de 45. Y si yo lo dejo así nada más, matemática por naturaleza utiliza los radianes. Si yo le quiero indicar al programa que en lugar de radianes quiero trabajar con grados, tengo que agregar la palabra degree. Corro mi celda y tenemos el valor de J, que sería el coseno de 45 grados. De manera similar puedo hacerlo con el seno. Observen cómo va con mayúscula entre corchete y la palabra degree. Y bueno, esa es la forma de trabajar con funciones trigonométricas y con los grados. Herramientas importantes que tiene matemática, por ejemplo, es para los textos. Ustedes pueden darle un formato aquí a los textos en la pestaña de formato, estilo, y pueden elegir si es un título o un subtítulo. La diferencia va a ser el tamaño. Observen cómo va cambiando de tamaño. Y bueno, cuando tenemos códigos muy largos, esto nos ayuda a diferenciar las diferentes secciones de nuestro código. Otra herramienta importante son aquí en esta pestaña. Vamos a tener un asistente básico en donde podemos encontrar símbolos matemáticos, operaciones matemáticas, etcétera. Por ejemplo, tenemos nuestras funciones trigonométricas, tenemos logaritmos, tenemos matrices, integrales, derivadas, tenemos caracteres como son letras, símbolos matemáticos. Bueno, una infinidad de herramientas que tenemos aquí. Y estas nos van a ser muy útiles, por ejemplo, cuando tenemos ya muchas variables, podemos utilizar teta, gamma, etcétera. Son muy útiles. Bueno, ya expliqué las operaciones elementales que tiene matemática, las peculiaridades que podemos encontrar. Y ahora lo que voy a hacer es dar una pequeña introducción acerca del método de Newton-Raphson, porque hay un comando que se llama findRoot en matemática, el cual vamos a usar para resolver nuestros sistemas de ecuaciones, y ese comando opera
gracias a este método de Newton-Raphson. Es un algoritmo para encontrar aproximaciones de las raíces a funciones reales y fue descrito por Isaac Newton en 1669. Supongamos que tenemos una función f de x en color azul y queremos encontrar su raíz. Sabemos que la raíz es el punto en donde se intersecta la función con el eje x, y en este caso sería aquí, en este punto x. Lo que nosotros vamos a hacer es dar un valor inicial, lo vamos a llamar xn, y vamos a evaluar esta función en este valor xn. Es decir, que estaríamos evaluando f de xn para encontrar el punto donde se intersecta con nuestra función. En este punto vamos a trazar la pendiente, que ustedes saben que la pendiente en un punto de una función sería la derivada en ese punto. Y entonces el punto en donde se intersecte nuestra pendiente con el eje x lo vamos a llamar como xn más 1. Observen cómo si x es la función a la que queremos llegar, este xn más 1 es mucho más aproximado a x de lo que fue nuestro valor inicial xn. Entonces, de esta manera va a estar operando este método. Como otro ejemplo, supongan una función f de x, que es esta línea azul. Y bueno, vamos a establecer x1 como nuestro valor inicial. Evaluamos f de x1 y en este punto vamos a trazar la pendiente. Entonces, bueno, vamos a tener este punto x2. Hacemos lo mismo, evaluamos f de x2, trazamos la pendiente y observen cómo el punto x3, que es este punto, es muy aproximado a la raíz que estamos buscando. Entonces, para encontrar el valor de este punto x2, tomamos en cuenta la ecuación de la recta, pero se supone que f de x2 debería ser igual a 0 para que x2 fuera una raíz a la función, y entonces tenemos la siguiente expresión. En el punto x1, f de x1, la pendiente se puede tomar como la derivada de nuestra f de x1. Entonces podemos sustituirla en esta parte. Vamos a despejar y tenemos finalmente esta ecuación. Y esa ecuación es con la que vamos a estar operando. Si nos proponemos a buscar una mejor aproximación a la raíz, es necesario buscar un nuevo valor con esta fórmula que acabamos de deducir. Entonces vamos a generalizar la ecuación de esta manera. X de n más 1, que sería una raíz más cercana o un valor más cercano a la raíz de lo que fue el valor anterior, sería igual a ese valor anterior menos la función en este valor dividida entre la derivada a la función en ese valor. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos una función f de x en color azul. Tenemos un primer valor que sería x1. El punto en donde sería nuestro f de x1 es donde vamos a trazar la pendiente. Encontramos x2. De manera similar encontramos x3. De igual forma x4 y finalmente x5, que sería la raíz que estamos buscando. Pueden ver la animación una vez más. Y bueno, una vez que sabemos cómo opera el método de Newton-Raphson, es hora de plantear nuestro sistema de ecuaciones en matemática y resolverlo. Bueno, una vez estando en matemática,
voy a tener dos celdas. En la primera celda vamos a tener lo que son nuestras constantes, es decir, los valores que ya conocemos, que serían R2, R3, nuestro ángulo Q, y U, que sería 180 grados. Esto sería nuestro equivalente a pi. Y después, en otra celda, ya estaría planteado nuestro sistema de ecuaciones. Ustedes pueden observar que este sistema de ecuaciones es exactamente el mismo sistema que tenemos en la presentación. Simplemente, bueno, este signo de teta lo sustituyo por la palabra teta, simplemente por comodidad, por rapidez. Pero ustedes aquí en las paletas que contienen símbolos pueden encontrar el símbolo de teta y colocar el símbolo en lugar de la palabra. Es igual. Todas las ecuaciones las estoy igualando a cero. Observen que coloco un doble signo de igual. Asimismo coloco la palabra F1, F2, F3 y F4. Eso es para indicar el nombre, digamos, de la ecuación. Y eso nos va a servir mucho para nuestro comando findRoot, que voy a explicar a continuación. Bueno, como les comenté, nuestro equivalente de pi sería esta letra U. Estamos indicando que es de 180 grados. Y bueno, ahí estarían planteadas nuestras cuatro ecuaciones. Lo siguiente es declarar esta palabra sol. Es una variable en la que vamos a guardar nuestro método findRoot. Y bueno, como les comentaba, findRoot es el comando por el cual vamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones. Lo que vaya en nuestro comando findRoot tiene que ir en corchetes. Vamos a abrir unas llaves y en estas primeras llaves vamos a tener las ecuaciones que están involucradas en nuestro sistema. Serían, por ejemplo, F1, F2, F3, F4. Colocamos una coma y después también entre llaves y separados por comas vamos a colocar nuestras cuatro incógnitas, que serían R5, teta 3, R4 y teta 4, con los respectivos valores iniciales con los que queremos empezar nuestras iteraciones, que, como expliqué en la presentación del método de Newton-Raphson, debemos establecer valores iniciales como fueron, por ejemplo, xn en las presentaciones, para empezar a hacer nuestras iteraciones. Posteriormente coloco la palabra max iterations y un número, y este número es el valor máximo de iteraciones que quiero que realice el comando para encontrar nuestra solución. Posteriormente coloco estas dos sentencias que son accuracy goal y precision goal, y esto va a contribuir a que nuestro sistema encuentre una respuesta precisa para nuestro sistema de ecuaciones. Esto tiene que ver con la precisión y con los decimales que va a encontrar nuestro findRoot. Y bueno, yo aquí normalmente no utilizo valores muy grandes, valores muy altos, porque esto disminuye considerablemente la rapidez con la que trabaja matemática, y en realidad no hay mucha diferencia entre un valor mediano y un valor exageradamente alto. Finalmente voy a declarar un vector resp, y este vector resp va a tener cuatro componentes, y estos cuatro componentes van a ser los valores para nuestras incógnitas, que serían R5, teta 3, R4 y teta 4. Vamos a colocar una diagonal, un punto y la palabra sol, y de esta manera relaciono mi vector de respuestas con la sentencia de findRoot.
Finalmente a cada vector, a cada variable le asigno el valor correspondiente del vector resp. Por ejemplo, R5 está en la posición 1 y le toca el elemento número 1, y así consecutivamente para θ3, R4 y θ4. Bueno, finalmente coloco esta palabra que es diagonal degree, y esto lo hago para que los ángulos se impriman en manera de grados y no en radianes. Voy a correr la celda. Bueno, y aquí me está marcando un error porque recuerden que tengo dos celdas. La primera celda es para los valores que ya conozco, y entonces es muy importante correr primero esta celda y después nuestra segunda celda. Y bueno, entonces este sería nuestra respuesta para R5. Sería de 217,945 metros, 0.217, perdón, 6.58678 grados. Para θ3, 656 milímetros para R4 y 62.9808 grados para θ4. Estas son las respuestas que obtuve por medio del comando findRoot. Y bueno, a continuación vamos a ver otros comandos que sirven para resolver sistemas de ecuaciones tanto en MATLAB como en matemática. Antes de continuar con otros métodos para resolver sistemas de ecuaciones tanto en MATLAB como en matemática, voy a explicar cómo, o más bien qué operaciones realiza el programa cuando trabaja por medio del método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones. Declaramos las constantes conocidas y planteamos las condiciones iniciales para nuestra primera iteración. Estos serían nuestros valores iniciales. Planteamos el sistema de ecuaciones para resolver, y pueden darse cuenta que es exactamente el mismo sistema de ecuaciones que teníamos planteado en el comando de findRoot. Y es muy importante que todas las constantes las despejen, o sea, las pasen del lado izquierdo, para que todas nuestras ecuaciones queden igualadas con 0. Entonces evaluamos nuestras funciones en el valor de x0, y bueno, por ejemplo, podemos ver que nuestras funciones, si bien no están tan lejos de 0, pues tampoco son tan cercanas. Entonces aquí es donde comenzamos con nuestras iteraciones. Colocamos de manera matricial estos primeros valores, y entonces sumamos los cuadrados, y esto va a ser nuestro comparativo para ver qué tan cerca de 0 estamos. Obtenemos el jacobiano. El jacobiano, bueno, lo vamos a obtener con las derivadas parciales de nuestras funciones. Esto lo pueden checar también en la presentación de velocidad, caso 2. Ahí está explícito la forma en que obtuvimos el jacobiano, y aquí lo estamos obteniendo de una manera numérica. Calculamos el determinante de j por medio del comando det. Este es un comando reservado para matemática, en el cual podemos calcular el determinante de una matriz simplemente con esta sentencia. Pero bueno, vamos a desarrollar también esta fórmula para calcular el determinante. Y entonces, bueno, vamos desarrollando lo que nos dice la fórmula. Es bastante sencillo. Hay que obtener estos elementos M11, M12, M13. Ustedes lo pueden checar en este mismo documento.
Y bueno, se va a realizar esta sumatoria en donde sumamos los 4 elementos que estamos calculando aquí en estas operaciones. Y entonces el determinante debería ser igual al que estamos obteniendo con el comando det. Entonces regreso y ustedes pueden ver que el determinante es el mismo. Voy a continuar y vamos a calcular la adjunta de nuestra matriz jacobiana con este comando. Y entonces simplemente hay que desarrollar, como lo dice la fórmula, desarrollamos todos nuestros elementos y creamos la matriz adjunta. Después obtenemos la matriz traspuesta de nuestra matriz adjunta. Y recuerden que todo esto es numéricamente. Vamos a calcular la inversa del jacobiano. Y primero la voy a calcular con este comando que obtiene la inversa directamente. Y después voy a calcular la inversa por medio de la fórmula. Y entonces obtener la inversa por medio de la fórmula debería ser lo mismo que obtener la inversa por medio del comando. Y bueno, vemos que obtenemos los mismos resultados. Ahora podemos resolver esta expresión en términos matemáticos. Y entonces simplemente hay que realizar las operaciones. Construimos nuestro vector y, que sería y1, y2, y3, y4. Vamos a calcular ahora nuestro vector x elevado a la k. En este caso sería 1. Vemos cómo se construye. Y nosotros sabemos que ya tenemos tanto x de 0 como y de 0. Entonces simplemente hay que sumar para obtener x1. Y entonces estas serían nuestras respuestas al sistema de ecuaciones. Calculamos el error para esta primera iteración. Y entonces el error está dado por esta fórmula. Aquí está de forma matricial. Calculamos ahora x de 1 para saber qué tan cerca estamos de 0. Y entonces podemos ver que nuestros resultados son muchísimo más aproximados a 0 de lo que fueron en un principio. Una vez más sumamos los cuadrados para ver qué tan cerca estamos de 0. Y podemos ver que estamos bastante cerca de 0. Y entonces hacemos una segunda iteración que consta exactamente de los mismos pasos. Ustedes pueden hacer el número de iteraciones que quieran hasta llegar a un valor bastante aproximado a 0. Entonces bueno, aquí estoy obteniendo una respuesta para R5, para θ 3, para R4 y para θ 4. Aquí el detalle es que esta respuesta para θ 3 y esta respuesta para θ 4 están en radianes, simplemente habría que convertirlos a grados. Evaluamos el sistema una vez más, pero esta vez con los resultados de nuestra segunda iteración. Y bueno, vemos que se acerca todavía más a 0. Sumamos los cuadrados y bueno, obtenemos un resultado de 5.36 por 10 a la menos 7, que pues es bastante pequeño. Y entonces bueno, obtengo una solución a mi sistema de ecuaciones. Esta es la manera en cómo opera el comando findRoot por medio del método de Newton-Raphson. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con otros comandos para la solución de sistemas de ecuaciones. Bueno, ya hablé del comando findRoot, encontramos nuestras soluciones. Y ahora voy a hablar de otro comando que es el comando solve.
Este comando nos ayuda porque además de encontrar una solución numérica, también podemos encontrar una solución simbólica. Y esto nos sirve porque nosotros podemos tomar esta solución simbólica y simplemente copiar y pegarla para utilizarla en MATLAB. Entonces, bueno, el comando se utiliza de la siguiente manera. Igual que como hicimos en el comando de findRoot, vamos a declarar una palabra que se va a llamar sol. Y bueno, vamos a agregar la palabra factor entre corchetes y la palabra solve también entre corchetes. Y bueno, entre llaves van a ir nuestras 4 ecuaciones separadas por comas. Estas ecuaciones son exactamente las mismas ecuaciones que tuvimos aquí, simplemente que van a ir separadas por comas. Pueden observar que igual están igualadas a 0 con un doble signo de igual. Simplemente que aquí se introducen estas ecuaciones pues simplemente separadas por comas. Se cierra la llave, el doble corchete. Recuerden que usamos un corchete para la palabra solve y otro corchete para la palabra factor. Y entonces vamos a tener un vector respuesta. Pero algo muy interesante es que solve nos arroja no una sino varias respuestas. Entonces nosotros debemos ir, digamos que utilizando cada una de esas respuestas y sustituyéndolas en nuestro sistema para asegurarnos que la respuesta que estemos analizando en ese instante sea la correcta. Por ejemplo, nosotros estamos obteniendo aquí valores tanto para R5, θ3, R4 y θ4, y estos valores provienen de nuestra solución número 1. Entonces vemos el valor numérico de estas respuestas que estamos obteniendo. Y por ejemplo, en este caso, para θ4 y para R4 no estamos obteniendo los valores numéricos que obtuvimos en el comando de findRoot, y además estamos obteniendo números negativos. Esto nos indica que esta no es la solución que nosotros estamos buscando. Entonces vamos a buscar los valores de nuestra solución 2. Ustedes pueden ver que es exactamente la misma estructura, a diferencia que aquí en esta línea de código, en lugar de jalar los valores de nuestra solución 1, vamos a hacerlo con nuestra solución 2. Una vez que tenemos valores asignados para R5, θ3, R4 y θ4, los imprimimos y vemos que aún no tenemos la solución que estamos buscando. De manera similar vamos a hacerlo para nuestra solución 3. Y bueno, voy a ir corriendo las celdas para que ustedes vean cómo funciona. Y aquí en la parte superior izquierda ustedes pueden ver cómo el programa dice running. Entonces, si el programa se tarda, no se desesperen. Mientras aparezca la palabra running, es que el programa está trabajando para encontrar la solución al sistema de ecuaciones. Una vez que desaparezca esta palabra, significa que el programa ha encontrado una solución y entonces podemos seguir trabajando. Observen cómo desapareció la palabra y yo puedo correr la siguiente celda.
y entonces obtengo resultados. Sin embargo, estos todavía no son los resultados que estoy esperando. No voy a correr cada una de las celdas porque pues se alargaría mucho el tutorial. Simplemente voy a mostrar los resultados que estoy obteniendo en cada una de las soluciones. Y bueno, ustedes pueden darse cuenta que las soluciones que obtengo en la mayoría de las respuestas que me arroja el comando solve, pues no son las que estoy buscando. Por ejemplo, aquí ya estamos en la solución número 5, en la número 6, en la solución número 7, número 8, 9, y aún no obtengo los resultados que estoy buscando. En la 10, aunque ya estamos, esta se aproxima bastante, pero tiene un ángulo negativo, y entonces eso impide que esta sea mi solución buscada. Estoy en la solución número 11, lo mismo pasa con esta, aún sigo teniendo un resultado negativo. Y bueno, aquí voy a quitar el kernel, voy a correr esta celda. Observen cómo el programa está trabajando, tiene la palabra running. Y bueno, voy a esperar a que el programa tenga una solución. Bueno, desapareció la palabra running. Esto significa que el programa ha terminado de trabajar, que tiene una solución simbólica. Y bueno, algo muy importante es que una vez que se tiene esta solución simbólica, se introducen nuestros datos como son R2, Q, U y R3, y esto permite que a esta solución, que aún es simbólica, la podamos pasar a una solución numérica. Y bueno, ya tengo las respuestas que estaba buscando. Tengo 0.217 metros, 6.58678 grados, 0.656013 metros para R4 y 62.9808 grados para θ4. Entonces, bueno, la solución anterior es la correcta, es la que estábamos buscando. Los valores numéricos son los mismos que la solución del comando findRoot. Por lo tanto, la solución total la da el index número 12. Lo que vamos a hacer es sustituir los valores que son constantes, por ejemplo R2, R3, etc. Vamos a tratar de simplificar al máximo nuestra solución simbólica, y entonces esta solución simbólica es lo que vamos a pasar a MATLAB y ver si en MATLAB obtenemos los mismos resultados numéricos que estamos obteniendo aquí. Entonces, bueno, utilizamos una vez más el comando de sol. Voy a limpiar el kernel, obtengo la respuesta. Observen cómo el programa está trabajando. Y una vez que termina de calcular la solución simbólica, voy a introducir los datos que conozco, les comentaba, para reducir todavía más nuestra solución. Observen que Q, que es mi variable generalizada, la voy a mantener como una entrada, y esto me sirve
para que el programa no solamente calcule o las respuestas al sistema de ecuaciones cuando Q es igual a 150 grados, sino que yo le puedo dar una entrada de, no sé, 10, 20, 30, 120, 180 grados, y entonces el programa va a calcular las respuestas a mis incógnitas para cualquier entrada de Q. Entonces corro esta celda y bueno, entonces el programa me despliega la solución simbólica para cada una de mis incógnitas. Por ejemplo, mi primera incógnita es R5. Tenemos que ver en dónde comienza y en dónde termina la celda para R5. Aquí está. Después tenemos teta 3. Podemos ver que teta 3 tiene una solución simbólica relativamente pequeña. Después viene R4. R4 es la solución simbólica más larga. Pueden ver que es todo esto hasta aquí. Aquí es donde termina la celda para R4. Y finalmente tenemos la solución simbólica para teta 4. Entonces, bueno, podemos utilizar el comando toMATLAB para dar formato de entrada a MATLAB 2010. Una diferencia que hay las diferencias que hay entre matemática y MATLAB es que, por ejemplo, las funciones trigonométricas como son cosenos y senos, en matemática se escriben con mayúsculas y en MATLAB se escriben con minúsculas. Además, los grados a los que les estamos aplicando las funciones trigonométricas en matemática van con corchete y en MATLAB van con paréntesis. Entonces, bueno, la sentencia toMATLAB lo que nos hace es que estos comandos que están en matemática hace los cambios que tenga que hacer para darles el formato de MATLAB y simplemente copiar y pegarlos. A continuación les voy a explicar cómo utilizar la librería toMATLAB, y esto nos va a servir para pasar estas soluciones simbólicas a MATLAB. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es copiar este archivo que se llama toMATLAB. Es un archivo .m y lo tenemos que copiar en esta ruta. Van a ir a donde dice equipo, en disco duro C, archivos del programa, Wolfram Research, después matemática, después 8.0, después add-ons y finalmente packages. Y bueno, ahí copian este archivo y lo pegan. Después vamos a abrir un notebook de matemática, y esto simplemente lo vamos a hacer con la intención de comprobar que ya se haya cargado el paquete. Vamos a teclear esta sentencia que es get toMATLAB, y esto sirve para cargar el paquete. Se corre la celda, vamos a teclear esto y vean cómo aquí tenemos el formato de matemática. Sin embargo, vamos a indicarle en otra celda, bueno, lo voy a teclear. El hecho de que se coloree de negro significa que ya reconoce la sentencia. Corro la celda y bueno, esto ya ustedes lo pueden simplemente copiar y pegar para trabajar en MATLAB. Entonces, bueno, ya se cargó el paquete. Y si recuerdan, tenía mis soluciones simbólicas. Y la única variable que tengo que introducir a estas soluciones es la variable Q, porque es mi variable generalizada y es la única variable que necesito, ya que para esta solución simbólica introduje los valores que son constantes. Entonces voy a ir a MATLAB, voy a borrar todas mis variables y voy a introducir a Q, que va a ser de 150 grados,
pero hay que pasarlo a radianes. Y ahí tenemos un valor de Q. Entonces, por ejemplo, para R5 basta con copiar y pegar. Ahora, es muy importante que estos signos los quiten, porque estos puntos tienen que enlazar la ecuación con el siguiente renglón. Entonces, bueno, simplemente tienen que hacer eso. Para que lo que copiamos y pegamos funcione correctamente. Y bueno, podemos ver que nos da una respuesta de 0.2179 metros. Tenemos 0.217 metros. Y bueno, si ustedes recuerdan, la solución que obtuvimos fue de 0.217.945. Si bien no es exactamente la misma, pues es bastante cercana. Y esto lo estamos obteniendo gracias a nuestra solución simbólica que obtuvimos en el comando solve de matemática. Copiamos y pegamos esta solución simbólica a MATLAB. Y bueno, MATLAB nos está dando esta respuesta. Voy a hacer lo mismo con las demás respuestas. Esta sería la respuesta para el ángulo θ3. Y vemos que tenemos 0.1150 radianes. Lo voy a convertir a grados. Y bueno, tenemos esa respuesta. Ustedes pueden comparar las respuestas que estamos obteniendo para ver qué tan precisas son. Esta fue la respuesta para R4. Vemos que es de 656 milímetros. En matemática por medio de FindRoot había sido 656,013 milímetros. Nos damos cuenta que la diferencia es prácticamente insignificante. Y bueno, finalmente voy a copiar y a pegar la solución simbólica para θ4. Hay que recordar que θ4 por medio del comando de FindRoot obtuvimos 62.9808 grados. Y entonces, bueno, hay que ver cuánto obtenemos aquí. Tenemos 1.0
992 lo convertimos a grados. Y bueno, tenemos 62.9795 grados, lo cual es bastante cercano a 62.9808 grados, que fue lo que obtuvimos en matemática por medio del comando findRoot. Y bueno, vemos que nuestra solución simbólica que obtuvimos en el comando solve es bastante cercana a lo que obtuvimos por medio del comando findRoot. Y bueno, este sería otro método para resolver nuestras ecuaciones utilizando software matemático. El último método que voy a explicar para resolver sistemas de ecuaciones en software matemático es en MATLAB. Y bueno, este algoritmo es equivalente al método de findRoot utilizado en matemática, es decir, que utiliza el método de Newton-Raphson. Aquí tenemos esta sentencia que se llama SIMS, y esto le indica al programa que x1, x2, x3 y x4 van a ser nuestras incógnitas y que las vamos a estar trabajando de manera simbólica. D es nuestro factor de conversión de grados a radianes. Construimos nuestro vector de valores iniciales. Después introducimos nuestro ángulo Q, que es de 150 grados. Y bueno, aquí no hay necesidad de colocar una palabra que sea degree o algo, porque tenemos nuestro factor de conversión que va a ser de grados a radianes. Y si se dan cuenta, Q aquí en el sistema de ecuaciones va a estar multiplicado por nuestro factor. Y bueno, eso sería equivalente a nuestra palabra degree en matemática. También introduzco al programa mis longitudes R2 y R3, que van a ser mis constantes. Y después sigue esta parte. Si ustedes van a la parte de ayuda, el comando fsolve aquí viene descrito. En la parte de ayuda pueden ver aquí el título. Y bueno, aquí ponen un ejemplo de un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y si se dan cuenta, bueno, introducen el vector de valores iniciales y después esta línea de código que nos va a servir para imprimir las iteraciones que está haciendo el programa. Después declaramos nuestro sistema de ecuaciones. Este @x es para indicar que tanto x de 1, x2, x3 y x4 van a ser nuestras incógnitas. Entonces, bueno, planteamos nuestro sistema de ecuaciones. Anteponemos la palabra fsolve, una arroba y una x. Le pedimos que imprima los valores que obtenga. Y finalmente evaluamos las ecuaciones de manera similar como lo hicimos en matemática, para ver qué tan cerca estamos de que esta función sea 0. Entre más cerca esté esta evaluación de 0, estamos más cerca de encontrar una raíz a nuestro sistema de ecuaciones, porque recuerden que estas funciones las describimos igualadas a 0, y entonces si encontramos la raíz al sistema de ecuaciones, esta evaluación de nuestras funciones debería de ser igual a 0. Entonces, bueno, así de pequeño es el algoritmo que vamos a utilizar. Simplemente lo guardamos, le ponemos un nombre. Aquí ustedes pueden ver que yo le puse el nombre de sistema M. Entonces lo corremos, y como aquí estoy trabajando en el escritorio y mi función está en otra carpeta, MATLAB me manda un mensaje en el que me permite cambiar
de carpeta, ustedes pueden ver cómo al cambiar de carpeta me lleva a la carpeta en donde está mi programa, corre mi programa y entonces aquí despliega las iteraciones. Vemos que son 10 iteraciones las que está haciendo el programa. Y entonces después de esas 10 iteraciones tenemos un valor para R5 que es de 217.94. Es muy cercano a lo que obtuvimos en el comando findRoot de matemática. Tenemos 6.58678 grados para teta 3, que es exactamente el valor que obtuvimos en matemática. Tenemos 656.01 para R4, que también es prácticamente el mismo valor, y 62.98079 grados para teta 4. Recuerden que en matemática obtuvimos 68.9808, entonces estamos hablando que para este valor tenemos un rango de error de 0.00001, o sea, prácticamente nada. Las evaluaciones nos indican qué tan cerca estamos de 0. Tenemos aquí, por ejemplo, un número por 10 a la menos 11, por 10 a la menos 11, a la menos 13 y a la menos 12. Esto significa que nuestros valores son muy cercanos a 0. Podemos dar como correctas las respuestas que obtuvimos. Y bueno, la ventaja que yo veo de utilizar este código es que nos despliega el número de iteraciones que hizo el programa antes de llegar a la solución. Una desventaja es que, bueno, muchas veces caemos en confusiones por estar sustituyendo nuestras incógnitas por estos x1, x2, x3, x4, etc. Pero bueno, cada método tiene sus pros y sus contras, y ya en un futuro ustedes decidirán qué método usar, o incluso usar todos los métodos para comprobar los resultados por varios caminos posibles. Pero bueno, esto fue todo por parte de este tutorial en el que hablamos del método de Newton-Raphson, el comando findRoot, el comando solve de matemática, cómo pasar resultados de matemática a formato de MATLAB, este algoritmo con la función fsolve en MATLAB. Y bueno, nos vemos en los siguientes tutoriales. Gracias.